Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis estimados amigos y amigas? Aquí estamos, caminando juntos en el sendero de los diamantes. Bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo han estado? Por cierto, encontrándonos, descubriendo y gozando de nuestra grandeza. Felicidades. Y dándonos la oportunidad de brincar fronteras, de trascender. Acuérdate, como la mariposa dejó la oruga y la oruga se convirtió en mariposa, trascendiendo, volando, sirviendo. Pues eso es lo que los seres humanos podemos hacer para convertirnos en diamantes, encontrar a nuestro espíritu superior y ser lo que verdaderamente somos. Bueno, hoy abordaremos un tema, todos son interesantes, pero este tiene lo suyo. ¿Qué tanto estoy prolongando momentos difíciles en mi vida? Cerrando ciclos y abriendo nuevos caminos. Ese es el tema de hoy. Cerrando ciclos, etapas de mi vida y abriendo nuevos caminos. ¿Qué nos dice este tema? ¿Qué nos dice este nombre de la charla que tenemos? Que podemos generar nuevas oportunidades, nuevas expectativas, abrir brechas, abrir senderos, abrir espacios, arribar a nuevos estadios. Seguramente todos hemos pasado por etapas difíciles, enfrentando retos, problemas. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado prolongando el problema? Prolongando la etapa difícil, aun cuando esa etapa se cerró, se terminó el naufragio, se terminó la tempestad, se terminó el tsunami, el terremoto a veces. Y sin embargo, nosotros seguimos atados, como esclavizados, anclados en esa etapa que ya terminó. Pero no nos hemos dado cuenta que finalizó. Entonces tenemos que aplicar las 3C. Conscientes, comprender y corregir. Conscientes, comprender y corregir. Conscientes a través de la comprensión y a través de la comprensión corregir. Es como enmendar, es como ponernos un curita o una gran curación para recuperar nuestra salud, para darnos nuevas oportunidades. Quiero platicarte la siguiente historia. Prende tu pantalla mental para que imaginemos, veamos en nuestra mente interior, para que sintamos y para que aprendamos. Érase 9 personas que viajaban en su barquito allá en alta mar. De repente se enfrentan a la adversidad. El ciclón que aparece, un ciclón que se convierte en huracán, y el mar empieza a embravecerse, el oleaje sube con furia y empieza el barquito a moverse peligrosamente. Tan peligrosamente que de repente el barquito se va a pique y las 9 personas que viajan en pues tienen que salir de este barco para salvar sus vidas. Cuando salen empiezan a nadar con ese coraje, instinto de sobrevivencia. El barco es destrozado por las aguas furiosas del mar porque está presente el huracán. Estos 9 sobrevivientes se agarran de una tabla enorme para salvar sus vidas. Y así lo hacen con todas sus fuerzas. Se agarran de la tabla para no ahogarse. Están enfrentando al huracán. El vaivén del mar
los lleva poco a poco a la playa, a tierra firme. El huracán ha pasado. Después de la tempestad llega la calma. Y estos 9 sobrevivientes, estos 9 náufragos, siguen tomados de la tabla. Continúan asidos a la tabla, no la sueltan. Ahí van caminando los 9 alrededor de la tabla, tomándola, agarrándola con miedos. Sus propios miedos les impide darse cuenta que la tempestad ya pasó, que el huracán ya pasó. No obstante, ellos siguen tomados de la tabla y van caminando en tierra firme, y los pobladores que saben del huracán, saben que ya pasó, les llama la atención porque estos 9 náufragos siguen agarrados de esta tabla. Sí, una tabla de salvación que en su momento les ayudó y les salvó la vida. Pero eso ya pasó. Es parte del pasado. ¿Por qué entonces no sueltan la tabla? Sus propios miedos les impiden darse cuenta que lo más difícil ha pasado. Se les quedan viendo y les preguntan: oiga, ¿por qué sigue agarrado a la tabla? ¿Que no se dan cuenta que la tempestad quedó atrás? Y ellos siguen agarrados a esa tabla. ¿Es codependencia? ¿Es no darnos cuenta que la etapa difícil ya pasó? Y si yo no me doy cuenta, estoy en la negación. Niego que lo más difícil quedó atrás. Niego que ahora estoy ante una nueva posibilidad. Darme la oportunidad de cerrar ese ciclo. Cerrarlo. Porque de otra manera está así, con una pequeña abertura o una gran abertura, que impide que ese ciclo se cierre. Y nada más yo soy el que puedo darme cuenta y decidir en qué momento lo cierro. Y al cerrarte este ciclo, aparece uno nuevo. Al terminarse la etapa anterior, nace una nueva etapa. Por ejemplo, cuando enfrentamos pérdidas, y todos hemos enfrentado pérdidas, pérdida de un ser querido, tal vez perder la salud, quizás cuando nos cambiamos de domicilio, perdemos aquel lugar donde pasamos un buen tiempo. Eso también produce un duelo. Las pérdidas nos llevan al duelo. Y el duelo ante una pérdida, depende de su tamaño, es deseable, es necesario para que el alma sude, para hacer catarsis. Quizás unas lágrimas o muchas lágrimas, eso nos produce dolor. Es parte del duelo ante una pérdida. Pérdida de la autoestima, pérdida de una pareja, pérdida, no sé. Cada quien sabe que ha perdido. Pasamos por esa etapa de duelo y al principio nos enojamos y lo negamos y nos produce depresión, nos produce frustración, y el enojo, la negación, la depresión, la frustración se pueden convertir en obstáculos, en barreras, en anclajes que me impiden cerrar ese ciclo para que se abra uno nuevo. Quiero mencionarte algunos anclajes que nos impiden aceptar que ese ciclo se ha terminado, que esa etapa, aunque nos haya generado dolor y sufrimiento, ya quedó atrás la tempestad. Mencioné algunos y los voy a repetir, como la frustración. Si yo no logro obtener lo que quería, me produce esa sensación de no logro, y eso impide reconocer que lo más difícil pasó, porque sigo sintiendo que no logré retener a mi pareja, no logré retener ese trabajo, no logré tener la salud como yo la quería, no logré mantenerme con un sentimiento de capacidad y de valía,
no logré el respeto, etc. Y esa frustración me tiene anclado. Otro, quizás esto me genere resentimiento, según sea el caso. Pero ese resentimiento va creciendo y cada vez va generando quizás un rencor, y un rencor quizás hacia mí mismo. Cuando yo tengo un rencor y lo resiento, pues crece la barrera que me impide aceptar que la etapa más difícil ya quedó atrás. Otro anclaje, sentirme culpable. Una persona que no ha cerrado ciclos y por lo tanto no se da la oportunidad de abrir nuevos caminos, probablemente se sienta culpable por aquel error, por aquellas palabras que dijo y no quería decir, por esas acciones que no quería realizar y las hizo, o tal vez sentirse culpable porque no dijo lo que tenía que decir, porque no hizo lo que tenía que hacer. Y eso le genera culpas, sentirse culpable. Y eso nos puede llevar a otro anclaje. No sucede en todos los casos, pero sí en muchos casos, castigarme. Si me siento culpable por algún error, me castigo consciente y muchas veces inconscientemente. Y estar en esos anclajes es una forma de castigarme. Y la actitud de autocastigo se transforma en un anclaje, en una limitación. Y la etapa está ahí, repitiéndose y repitiéndose, esa etapa negativa de dolor y de sufrimiento, que también está obstaculizando que aparezca la nueva etapa, el nuevo ciclo. Otro anclaje, las quejas. Una persona que prolonga su dolor, su sufrimiento, se convierte en una persona quejumbrosa. Se queja constantemente. Y me acuerdo de esta historia de aquel obrero que salía a consumir su lunch, su comida que traía de su casa, acompañado de los obreros. Y cada vez que salían a degustar sus alimentos, esta persona se quejaba y se quejaba y se quejaba. Siempre la misma torta de queso, siempre la misma torta de queso. Hasta que un compañero le dice, oye, llevas un buen tiempo quejándote de tu torta de queso. Yo te voy a dar varios tips para que tu esposa te haga platillos diferentes. Y le contesta la persona quejumbrosa, la que se quejaba de su torta de queso. Dice, oye, pero yo no tengo esposa. Entonces, ¿quién te prepara la torta de queso? Pues yo mismo me la preparo. Nos damos cuenta cómo nosotros en buena medida somos los generadores de esa prolongación del sufrimiento. Se dice bien que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Que el dolor es inevitable y que el sufrimiento nosotros lo generamos. El dolor, ¿por qué? El dolor que produce una pérdida. ¿Cómo no vamos a sentir dolor si perdemos a un ser querido? ¿Cómo no vamos a tener dolor en ese camino del duelo cuando perdemos la salud? Cuando perdemos un trabajo, cuando nuestro negocio quiebra, etcétera, o la misma autoestima. Eso es un dolor inevitable que debemos vivir, ya lo mencioné, para aprender, para que el alma sude, para que haya catarsis, para que haya una experiencia y un aprendizaje. Pero en buena medida, el sufrimiento nosotros lo generamos, pero también nosotros podemos atajarlo y decir, basta, voy a aplicar las 3C, consciente de lo que estoy pasando, comprendiendo a partir de que soy consciente y corrigiendo. Una manera de corregir es aceptar que la tempestad ya pasó, para que de manera automática surja la nueva oportunidad, el nuevo espacio, la nueva etapa, el nuevo ciclo. ¿Y qué obtengo cuando yo aplico la triple C? Consciente, comprendiendo y corrigiendo, que me lleva a la aceptación. Pues obtengo lo que había perdido. En primera, obtengo
libertad. Vuelvo a sentirme libre, poderoso, seguro de mí mismo. Rescato otra vez mi autoestima que había olvidado o yo mismo había producido para que la perdiera, para que la escondiera. Entonces recupero mi autoestima, me vuelvo a respetar, vuelvo a sentirme seguro. ¿Qué más recupero? Recupero la alegría de vivir, porque antes no disfrutaba de la alegría y no me daba cuenta de lo maravilloso que es la vida. ¿Qué más recupero? Recupero mi armonía, recupero la paz que estaba extraviada. Antes mi mente era un torbellino, eran emociones incontroladas. Recupero mi armonía, mi paz interior y con ello recupero la conquista de mi mente, la gobernanza de mis emociones. ¿Qué más recupero? Recupero la dignidad, es decir, vuelvo a sentirme digno, merecedor de lo mejor del universo. Ahora me respeto. Ahora soy consciente de mi alegría y la acepto. Me siento merecedor de mi paz interior. Y con mi autoestima también recupero el amor propio. Me vuelvo a querer. Y cuando yo me vuelvo a amar, entonces amo nuevamente a mis semejantes y amo la vida. Quiero despedirme ahora por lo pronto para que nos demos cuenta de que esas etapas difíciles ya pasaron. Que no nos pase como los náufragos que siguen asidos a esa tabla, haciendo codependencias y prolongando nuestro sufrimiento. Que comprendamos a partir de la conciencia de lo que estamos experimentando para que empecemos a corregir. Volver a empezar significa corregir. Y corregir significa darme la oportunidad para volver a empezar. Amigos y amigas, pues muchas gracias por compartir este espacio en el Sendero de los Diamantes. Nos vemos la próxima. Te mando un abrazo del tamaño de un roble. Muchas gracias. Que estés muy bien.